Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, como se han dado cuenta, hay una gran urgencia de que la iglesia de Cristo, de verdad, nos pongamos las pilas, que nos activemos, que despertemos y como mencionábamos en el devocional, Dios no tiene un plan B, el plan A es la iglesia. Ahora, en estos 3 días vamos a estar examinando, y les digo 3 días porque hoy, mañana y vamos a hacer una excepción el sábado. Dios ha puesto en mi corazón de compartir algo tan importante, pero tan descuidado en la iglesia, como es la oración. Nada sucede en la vida cristiana sin oración. Grábenselo muy bien eso. Nada sucede ni sucederá en nuestra vida cristiana sin la oración. Y como todos sabemos, la mayor necesidad en la iglesia sigue siendo esa, la oración. Orar a menudo es un escudo para el alma y es un sacrificio ofrecido a Dios y es un azote para el diablo. La oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. Esa es una realidad. A través de la Biblia podemos darnos cuenta de cómo la oración es el ancla fundamental para que Dios mueva su mano. Por eso no hay tiempo que perder. Necesitamos orar. La mayor necesidad, la oración. Los discípulos de Jesús, ellos caminaron 3 años y medio con Jesús. Lo vieron hacer todo tipo de milagros, liberaciones, multiplicación de panes, de peces, caminar sobre el mar. Pero lo único que le pidieron a Jesús en Lucas 11:1 fue: enséñanos a orar. Algo sucedía cuando los discípulos veían a Jesús orar, que les impactó tanto que fue la única cosa que le pidieron que les enseñara. Si nosotros tuviéramos ese mismo espíritu de hambre de la oración, las cosas cambiarían. Jesús es nuestro ejemplo. En Marcos 1:35 dice que él se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, y se iba a orar. En Hechos 1:4 hasta el versículo 8, la Biblia nos dice de cuando Jesús se le apareció después de resucitar a los discípulos por 40 días y les estuvo hablando acerca del reino de Dios y enseñándoles. Pero hubo una instrucción que la mayoría de las veces pasamos por alto. Cuando Él les dice: y no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y los discípulos obedecieron. Ellos se fueron. ¿Y qué fue lo que estuvieron haciendo mientras estuvieron esperando la promesa? Les mandó que no se movieran. ¿Y cuál fue la forma en que ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo? Fue orando por 10 días en Hechos 1:14, y después en Hechos 1 al 2, vino la promesa del Espíritu Santo. Ellos obedecieron las instrucciones de Jesús y Jesús cumplió la promesa. Vino el poder del Espíritu Santo. Pero nada sucede sin oración. Nada va a suceder en nuestra vida sin oración. Grábense muy bien eso. Hay 31 puntos que vamos a estar analizando en estos 3 días. Y yo sé que si los estudian meticulosamente, concienzudamente, con mucha atención y con hambre de aprender más, nos daremos cuenta
que la oración es el arma más poderosa en la tierra para activar la mano de Dios y no que lo manipulemos. ¿Por qué? En Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar. ¿Pero qué significan esas tres palabras, orad sin cesar? Que tú puedes estar haciendo lo que hagas, sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, pero aún así estar orando. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes, pero por dentro mi espíritu está orando. Ustedes no lo ven ni lo escuchan, pero yo estoy hablando voz audible con ustedes, pero por dentro yo estoy clamando, pidiéndole a Dios de que esta palabra que es de Él, que es espíritu y es vida, llegue a ustedes. Podemos estar haciendo lo que estemos haciendo y estar orando. Necesitamos orar, ponernos en la brecha por nuestras familias, por nuestros hijos, por la gente, como hemos estado estudiando en estas últimas semanas. La iglesia necesita moverse. Dios nos manda que oremos, nos manda que lo hagamos en público y en privado. La oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunión y compañerismo con Dios. Por lo tanto, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en la relación personal con Él. Cuando oramos frecuente y activamente, nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios, tanto para aquellos por los que oramos como para nosotros mismos. La oración abre nuestro corazón a Dios. Nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, aunque vacía, hasta rebosar en nuestras oraciones. Los cristianos podemos abrir nuestro corazón a Dios como un amigo y recibir una renovada confirmación de su amistad con nosotros. Por eso hoy el punto número 1 es la verdadera oración. Podríamos dedicar muchas palabras a distinguir entre la oración pública y la privada. Podríamos también distinguir entre la oración en el corazón y la oración expresada en voz alta. Pero a veces también podríamos hablar en cuanto a las diferencias entre los dones y las gracias de la oración. Pero vamos a dedicarnos a ver a través de la palabra de Dios el corazón de la oración y también cuáles son todos los gestos piadosos, tanto de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, como las manos, los ojos, la voz, que todo tiene que estar actuando. Necesitamos aprender y a aplicar lo que las Escrituras nos enseñan. Pablo escribió y nos dio un ejemplo. En 1 Corintios 14:15 dice: oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Por tanto, lo primero que debemos entender es que lo que es la verdadera oración. Segundo, lo que es orar con el espíritu. Tercero, lo que es orar con el espíritu y con la mente. Y cuarto, cuáles son algunos usos y aplicaciones de lo que hemos explicado o de lo que veremos acerca de la oración. Y grábense esto, que estaremos repitiendo durante estos 3 días, que serán un mini seminario de oración. La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esta definición incluye 7 cosas que quiero explicarles en detalle en los siguientes días. Pero primero, nuestras oraciones deben ser sinceras,
Segundo, nuestras oraciones deben ser sensibles. Tercero, nuestras oraciones deben servir para abrir afectuosamente nuestra alma a Dios, el Padre, por medio de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Y cuarto, si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, pues debemos orar con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Quinto, para que nuestras oraciones sean respondidas conforme a la voluntad de Dios, pues debemos orar por cosas como las que Dios ha prometido en su palabra, que sean conforme a su palabra. Sexto, nuestras oraciones no deben ser egoístas, sino que deben tener en mente el bien de la iglesia y de aquellas personas por las que estemos orando. Y séptimo, debemos orar siempre en fe y con sometimiento a la voluntad de Dios. Ahora, por experiencia, quiero decirles esto muy claramente, que la disposición de nuestro corazón que pongamos en el Señor, eso nos va a ayudar a que a través de la práctica dediquemos más tiempo a aprender acerca de la verdadera oración. ¿Y cómo lo haremos? Entendiendo lo básico. Número 2, la oración verdadera o la verdadera oración debe de ser sincera. Debemos recordar lo que mencionamos hace un rato, que la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera. Recordemos que nuestras oraciones deben siempre abrir sinceramente nuestro corazón o alma a Dios. La sinceridad es una gracia que corre a través de todas las gracias de Dios en nosotros. La sinceridad debe controlar y llenar todas las acciones de un cristiano. Si tus acciones no son sinceras, pues entonces tú no vas a tener la aprobación de Dios, ni tú ni yo, si no somos sinceros. Lo que debe ser cierto en cuanto a las acciones sinceras será igualmente verdad en la oración. David habla de esto cuando menciona sus propias oraciones en el Salmo 66, 17 al 19. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la maldad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. La sinceridad es un elemento crucial en la oración. A menos que seamos sinceros, Dios no va a considerar nuestras palabras como una oración en el mejor sentido. En el Salmo 16, verso 2 al 4 dice: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo ningún sacrificio de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y también Dios nos dice en Jeremías 29, 12 y 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor ha rechazado muchas oraciones por su falta de sinceridad. Dios dijo por medio de los profetas en Oseas 7:14, y no clamaron a mí con su corazón, es decir, con sinceridad, cuando gritaban sobre sus camas. Sus oraciones eran con intención, sus oraciones eran hipócritas, solo era un espectáculo para que los vieran los demás. Oraban para ser aplaudidos por sus ruidosas oraciones. Y Jesucristo, en el Evangelio de San Juan,
Él elogió a Natanael por su sinceridad cuando estaba sentado bajo la higuera. Dice en Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Supongo que este buen hombre estaba abriendo su corazón a Dios en oración debajo de la higuera. Jesús sabía que oraba con un espíritu sincero y verdadero delante del Señor. La sinceridad es uno de los principales ingredientes en la oración que llevan a Dios a escucharla y considerarla. Dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Por qué debe ser la sinceridad un elemento esencial de la oración que es aceptable para Dios? Porque la sinceridad le lleva o nos lleva a abrir nuestro corazón a Dios con toda sencillez y a hablarle de la situación que estemos pasando claramente y sin equivocaciones. La sinceridad en la oración estimula nuestro corazón a condenar el pecado que tengamos escondido sin ocultar los hechos, las intenciones o sentimientos bajo falsas excusas ni apariencias. Cuando oramos de corazón, clamamos a Dios con ganas, sin halagarnos a nosotros mismos o elogiar nuestra justicia. El Señor le declaró al profeta Jeremías, en Jeremías 31, 18 al 19, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. La sinceridad es siempre igual en una persona, ya sea que ore en un rincón a solas o delante de las personas o delante de todo el mundo. La sinceridad no sabe cómo llevar dos máscaras diferentes, una para aparentar delante de los demás y otra en un rincón para un momento breve con Dios. Los cristianos sinceros debemos tener a Dios, temer a Dios. Debemos estar con Él en lo que conocemos como el placer de la oración del corazón. La oración sincera no es de labios para afuera, porque Dios examina el corazón. La oración del corazón mira a Dios. La oración del corazón y del alma que Dios reconoce es aquella oración de sus hijos que va acompañada de sinceridad. Ahora, ¿cómo orar por misericordia? Punto número 3. La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Escriban esto y grábenselo. Ese va a ser el lema, la bandera para aprender lo que es la oración. La oración no es soltar unas pocas expresiones de una palabrería elogiosa y de vanas repeticiones, sino un sentimiento sensato en el corazón. La oración es sensible a muchas cosas diferentes. A veces oramos con un sentido de pecado, de culpabilidad, otras veces con un sentido de misericordia que necesitamos o recibimos, pero otras veces oramos con un sentido de que Dios está listo para otorgarnos, para darnos su misericordia y su perdón. Y debido
a que comprendemos el peligro del pecado, sentimos a menudo en oración nuestra necesidad de misericordia. Nuestra alma la siente. Ese sentimiento nos hará suspirar y gemir y ablandará el corazón. La oración correcta puede rebosar del corazón cuando está presionada por el dolor y la amargura. Por ejemplo, cuando Ana oraba por un hijo, la Biblia dice que con amargura de alma, Ana oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el Señor escuchó su oración y concibió y dio a luz al gran profeta Samuel, en 1 Samuel 1:10. Y David también describe algunas de sus oraciones diciendo en el Salmo 69:3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. David clama, llora, se debilita su corazón, sus ojos se cansan. Dice en el Salmo 38, del 8 al 10, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi fuerza, mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. El profeta Ezequías, él gemía como una paloma, dice, como la grulla y como las golondrinas me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. En Isaías 38:14. Efraín se quejaba delante del Señor y el Señor escuchó su clamor. He oído a Efraín que se lamentaba, dice Jeremías 31:18. Y en el Nuevo Testamento encontramos las mismas cosas. Pedro lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En Mateo 26:75. Cristo clamó con voz fuerte y lágrimas en sus oraciones. Dice en Hechos 5:7 que en los días de su carne, Hebreos 5:7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo clamó y lloró debido a su sentido de la justicia de Dios, de la culpabilidad del pecado y de los dolores del infierno y de la destrucción. Pero encontramos gran consuelo cuando leemos los salmos, lo que expresan. El Salmo 116, 1:14 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. En todas las situaciones que hemos mencionado y en cientos más que podemos citar de las Escrituras, podemos ver que la oración lleva en sí misma una sensibilidad, una disposición de sentimiento y a menudo tiene un sentido de lo espantoso, de lo horrendo que es el pecado. Cuando abrimos nuestro corazón y alma a Dios en forma sincera y sensible en nuestras oraciones, entonces recibiremos a veces un dulce sentido de misericordia que nos va a alentar, nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a reavivar y nos va a iluminar.
Por esa razón David abre su alma para bendecir, alabar y admirar la grandeza de Dios por su amor y su compasión por pecadores tan menospreciables como nosotros. Dice el Salmo 103, verso 2 al 5, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las oraciones de los santos de la iglesia a veces están llenas de alabanza y acciones de gracias. Y es un gran misterio. El pueblo de Dios ora con sus alabanzas, también con su adoración, como está escrito en Filipenses 4, del 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted ora a Dios, o cuando oramos a Dios con una gratitud sensible por las misericordias que nos da cada mañana que recibimos de su mano, nuestra oración es poderosa a los ojos de Dios. Esa oración prevalece. A veces, en oración, nuestra alma tiene un sentido de la misericordia que necesitamos recibir. Y eso llena nuestra alma de fervor, como también dice David en 2 de Samuel 7, 27 al 28. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Jacob, David, Daniel y otros recibieron un sentido de Dios que quería bendecirlos, y eso los animó a orar. No a tropezones, no ¿cómo podríamos decir? No obligado, no para repetir de manera descuidada unas pocas palabras escritas en un papel o para recitar un rezo, sino para clamar delante del Señor acerca de su situación en forma ferviente, poderosa y persistente, siendo sensibles. Y digo sensibles de sus necesidades, de su miseria espiritual y del alma, y de la disposición de Dios de mostrarles a ellos su misericordia. Punto número 4, la oración debe ser afectuosa. La oración es abrir el corazón o el alma a Dios, recuérdenlo, y espero que ya hayan anotado lo que sigue, en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Dice el Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Podemos orar en nuestro corazón con estas palabras.
El Salmo 119:40 dice: He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Salmo 119:174. Salmo 119, verso 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 119:20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Note esta oración: quebrantada está mi alma de desear. ¿Cuánto afecto puede haber en la oración? Encontramos una devoción semejante en Daniel, cuando Daniel dice: Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9:19. Cada sílaba lleva una pasión y una urgencia en ella. Eso es lo que el apóstol Santiago llama la oración ferviente u oración eficaz. Y eso es lo que se dice una y otra vez de Jesús en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús tenía sus afectos extendidos hacia el Padre, buscando su mano ayudadora. Pero cuán lejos está la mayoría de las personas de los ejemplos que estamos viendo de la Biblia cuando oran. En la opinión de Dios, la oración debe ser hecha con pasión, fervor, con urgencia. Pero la mayoría de las personas no tiene conciencia del deber de la oración. Y para las que lo tienen, me temo que muchas de ellas no le dan la atención a abrir el corazón o el alma a Dios de forma sincera, sensible y afectuosa, como estamos viendo. Porque muchos se contentan solamente con ejercicios de labios para afuera, palabras huecas, oraciones dichas de forma mecánica, diciendo entre dientes unas pocas oraciones imaginarias, cuando sus afectos están verdaderamente involucrados de tal manera que su alma no se va a distraer con nada, sino a concentrarse en el bien deseado. Tú vas a disfrutar de comunión y consuelo con Cristo cuando de verdad comencemos a hacerlo como lo estamos aprendiendo hoy. Y a esto han dedicado los santos desde la iglesia primitiva hasta hoy sus fuerzas y han perdido la vida antes que quedarse sin la bendición que Dios tenía reservado o tiene reservada para ellos. Punto número 5. Abre tu corazón a Dios. Cuando tú oras, abres tu corazón o tu alma a Dios. La oración es desahogarse, es aliviarse al derramar su corazón ante Dios. Es abrir afectuosamente nuestra alma en solicitudes, suspiros y gemidos. David dice en el Salmo 38:9: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Y en el Salmo 42, verso 2 al 4, él dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Note aquí especialmente las palabras: derramo mi alma dentro de mí.
Esta expresión significa que en la oración entregamos toda nuestra vida y nuestras fuerzas a Dios. Y en otro lugar David dice en el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. En este tipo de oración, Dios nos promete liberarnos a nosotros, pobres criaturas que están cautivas. Dice en Deuteronomio 4:29, mas si desde ahí, desde donde estás ahorita, desde la condición que estás, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. La oración debe ser un abrir el corazón o el alma a Dios. Y eso muestra la excelencia del espíritu de oración. La oración se centra en el gran Dios del universo. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿cuándo es o qué quiere decir acudir y presentarse ante Dios? Bueno, nuestra respuesta es que el que de verdad ora a Dios lo hace cuando ve un vacío en todas las cosas debajo del cielo, cuando se da cuenta de que solo en Dios hay verdadera satisfacción para el alma, cuando se da cuenta que tiene un vacío del tamaño de la eternidad, que nadie lo va a llenar, solamente un Dios eterno. Pablo escribió en primera de Timoteo 5:5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente, perseverante en súplicas y oraciones noche y día. Y David expresa el mismo sentimiento en el Salmo 71 del 1 al 5. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Para orar correctamente, tú y yo debemos hacer que Dios sea nuestra esperanza, nuestra morada, nuestro todo. La oración correcta ve que todo lo demás en comparación con Dios es relativo y que no merece la pena porque es pasajero, y que eso lo hace la oración en una forma sincera, sensible y afectuosa. Ahora, el último punto que veremos hoy, la oración por medio de Cristo, número 6. Escucha bien esto. Mañana y el sábado seguiremos. Esto es muy importante. Debemos añadir a todas nuestras oraciones por medio de Cristo. A toda consideración de la oración, con el fin de saber si es o no una verdadera oración, aunque en apariencia pueda parecer eminente y elocuente. Cristo es el camino. Jesucristo es la persona por medio de la cual tenemos acceso a la presencia de Dios. Sin Cristo, nuestros deseos no caerán bajo el cuidado de Dios. Las Escrituras lo dicen muy claro, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y notemos además que Jesús también dijo en Juan 14:13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así lo hizo Daniel cuando oró por el pueblo de Dios. Lo hizo en el nombre de Cristo. En Daniel 9:17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos,
y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El único Señor es Cristo. Y encontramos que David hizo lo mismo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, es decir, en el nombre de Cristo, perdonarás también mi pecado que es grande. Salmo 25:11. Algunos estudiosos de la Biblia han enseñado que Daniel, David, Moisés y algunos otros santos del Antiguo Testamento conocieron a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en su estado anterior a la encarnación, antes que naciera. Jesús probablemente lo enseñó también en Mateo 22:41 al 46, cuando dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió alguno desde aquel día a preguntar más. Ahora, volviendo, eso era una aclaración que tenía que darles, porque no todos los que mencionan el nombre de Cristo en oración auténtica oran verdadera y eficazmente a Dios en el nombre de Cristo o por medio de Él. La parte más difícil en la oración es acercarse a Dios por medio de Cristo. Una persona puede ser sensible a las obras del Señor y desear sinceramente su misericordia, pero no ser capaz de ir a Dios por medio de Cristo. La persona que acude a Dios por medio de Cristo debe primero tener conocimiento de Él. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y los que acuden a Dios por medio de Cristo deben estar conscientes, posibilitados de conocerle. En Éxodo 33:13 dice Moisés: si he hallado gracia en tus ojos, dijo Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Nadie sino el Padre puede verdaderamente revelar a Cristo. Dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Acudir a Dios por medio de Cristo Jesús, significa que Dios le ha puesto a ti y a mí bajo la sombra del Señor Jesús, como una persona expuesta bajo un refugio para su protección. Por eso David a menudo llama a Cristo su escudo, su refugio, su torre, su castillo, su roca de defensa. Lean los Salmos 18, 27 y 28. David ora de esa manera no solo porque vence a sus enemigos por medio de Cristo, sino porque a través de él haya gracia con Dios el Padre. Y de igual manera, Dios le dijo a Abraham en una visión, en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Por tanto, la persona que acude a Dios por medio de Cristo debe tener fe, mediante la cual pone su confianza en Él, de manera que se presenta ante Dios en Cristo, en el nombre de Cristo. La persona que tiene fe ha nacido de Dios o ha nacido de nuevo, y de modo que llega a ser uno de los hijos de Dios y queda unido por la fe a Cristo y hecho miembro de Él. En Juan 3, del 5 al 6, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, para concluir por hoy, te digo a ti que has nacido de nuevo,
como un miembro de Cristo y miembro de la iglesia, tú puedes acudir a Dios. Tú puedes orar como un miembro de Cristo, de manera que Dios te ve como una parte de Cristo, como una parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. Estás unido a Él por elección, por conversión, por iluminación y por el Espíritu Santo que ha sido puesto en tu corazón por Dios. Como dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. Así pues, podemos acudir a Dios en los méritos de Cristo, en su sangre, en su justicia, en su victoria e intercesión. Podemos estar en la presencia de Dios, ser aceptados en aquel que Él ama. Porque tú y yo somos miembros del Señor Jesucristo, porque estamos bajo esa consideración, entonces somos admitidos en la presencia de Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y de misericordia y podemos acudir a Dios en oración. Por virtud de su unión con Cristo, también hemos recibido el Espíritu Santo que mora en nosotros y por esa razón tú y yo estamos habilitados para abrirnos, para derramarnos a nosotros mismos delante de Dios en oración, con su atención y mi atención centrada en Él y con la disposición de responderle. Hoy, mañana estará los puntos que faltan. Ay, Señor, pero hoy vamos a orar y vamos a hacer una oración muy diferente a como hemos estado orando, para entender cuál es no que sean oraciones que ya vamos a cambiar nuestra manera de orar, sino referente a lo que hemos visto hoy. Hoy digámosle: Señor, te doy las gracias porque hoy venimos a ti por medio de Cristo Jesús en todas mis oraciones, porque su sangre derramada a mi favor me limpia de mis pecados y me habilita para acercarme al trono de la gracia. Quiero reconocer más conscientemente mi necesidad de Jesús en todo lo que hago y especialmente en mis oraciones. Que yo pueda honrarte más al buscar glorificarte a ti en todas mis oraciones. Enséñame a orar por todas aquellas cosas que serán buenas para el progreso de tu iglesia. Inspírame mediante tu Espíritu Santo a orar por aquellas personas y cosas por las que tú hubieras orado, en la confianza de que escucharás y responderás a mi oración que hoy elevo a ti en el nombre y por el amor de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oh Señor, también reconocemos que enemigos nos rodean por todas partes, incluso enemigos espirituales. Nos hubieran hundido en el lodo cenagoso de nuestro pecado y derrotado, nos hubieran seducido de nuevo a pecar, o hubieran arrastrado a otros a pecar contra nosotros. Protégeme, oh mi Dios, envía a tus ángeles ministradores para atender mis necesidades, que edifiquen una cerca, un cerco protector a mi alrededor para que los dardos del maligno no lleguen a nuestro corazón. Oh Señor, te entregamos nuestra vida. ¿A quién podemos acudir sino a ti, oh Dios mío? Tú eres mi fortaleza, mi redentor. Pongo mi confianza en ti, no temeré, porque tú estás en tu trono y yo estoy siempre delante de ti por medio del sacrificio de Cristo Jesús. En su nombre elevo mi oración hoy, Señor. Oh, querido Padre, te amo con todo mi corazón y mi ser. Tú me has dado vida y luz en Cristo Jesús. Me has dado un mundo en el que toda la creación apunta hacia ti y a tu divino carácter y gracia. Me has dado la oportunidad de unirme a todos los santos en este momento en oración por la iglesia y por su establecimiento en todos los lugares de la tierra.
Anhelo verte en toda tu belleza y excelencia. Y eso anhelo, ese anhelo me fortalece en mi peregrinación. Anhelo que vengas de nuevo en poder y gloria. Anhelo la redención de toda la creación, Señor. Anhelamos, Señor. Anhelamos, Padre. Anhelamos, Señor, ese momento precioso contigo, Señor, donde toda la creación gime para ser liberada de la sujeción a la decadencia. Nos deleitamos en la promesa de que habrá un tiempo cuando te veremos cara a cara, en lugar de verte borrosamente como en un espejo. Llénanos ahora con tu Santo Espíritu como un medio para no solo amarte de forma perfecta, sino para fortalecernos para las tareas que tenemos aquí en la tierra, para cumplir tu obra, porque no hay tiempo que perder, Señor. Oh, Señor, y reconocemos que a veces gemimos bajo la agonía de pecados no confesados y sin habernos arrepentido de ellos. Perdóname, Señor, por pensar que puedo esconder de ti mis pensamientos más íntimos. Gimo cuando veo las terribles consecuencias que el pecado tiene sobre mi vida y sobre la vida de los demás, de mis familias, de mis hijos, de mis hijas. Gimo y agonizo sobre el estado de este mundo caído y por el mal que le causan los enemigos crueles y sin corazón de tu reino, Señor. Oramos por misericordia y te pedimos que nos confirmes mediante tu palabra que la victoria está ciertamente ganada por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, y a medida que oramos, te alabamos y te damos gracias por tus preciosas promesas de las Escrituras que podemos aplicar a cada necesidad, a cada agobio que viene a nuestra vida diaria. Te alabamos porque por medio del sacrificio que hiciste en la cruz, recibimos misericordia sobre misericordia, tanto en esta vida como en la venidera. Usa nuestras aflicciones, oh Dios, para demostrar tu amor y tu poder, tu sabiduría, tu fidelidad, incluso para la alabanza de tu gloria, Señor. Oh, Padre Santo, también, Señor, deseamos que tú nos encuentres, así como Jesús encontró a Natanael a lo largo del camino, en oración de profunda sinceridad y devoción a ti. Y confesamos que algunos de nuestros motivos para orar han sido egoístas, interesados. Reconocemos que muchas veces no hemos dedicado tiempo a examinar nuestro corazón y a abrirlo completamente delante de ti en oración. Por el contrario, acudimos a ti buscando solo cosas que queremos que tú hagas por nosotros. Pero hoy nos inclinamos ante ti, oh Dios, en humildad, sometimiento, y te pedimos que pongas en nosotros un corazón limpio y nos des un espíritu recto al examinar nuestro propio corazón. Acudimos a ti en completa sinceridad de que seremos conocidos como tuyos y tú serás conocido como mío, Señor, para que tu Hijo Jesucristo pueda exaltarnos cuando nos encontremos delante de ti, para que no haya nada falso en mí, para que me sienta libre de orar en el nombre del Salvador, sabiendo que estoy limpio por su sangre expiatoria que pagó por mí, Señor. Señor, y por último, Señor, que las presiones de nuestra vida o de nuestra vida que muchas veces son tan ocupadas y que pesan sobre nosotros en afanes, en trabajos. Confesamos, Señor, que no hemos dedicado tiempo a desarrollar una familiaridad, un compañerismo profundo contigo, que no nos hemos abierto en realidad a ti, no hemos abierto nuestro corazón a ti, ni tampoco hemos dedicado tiempo a conocer por experiencia lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a que durante los próximos días, Señor,
dediquemos tiempo a aprender acerca de la verdadera oración por medio de tu Espíritu Santo. Que mediante la oración, Señor, aprendamos acerca de ti. Ayúdanos a orar a fin de conocerte mejor. Ayúdanos a orar a fin de que podamos ser fortalecidos para dar testimonio delante de los que necesitan aceptar la verdad del Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor.